Muy buenos días. Son las 11:30 de la mañana. El día está bello. Precisamente hoy, 9 de marzo, estamos aquí en la Universidad de Puerto Rico conmemorando la batalla del 11 de marzo que se dio en el 1931. Nosotros somos trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social. Somos una organización comunista, marxista-leninista, que precisamente busca la erradicación de todo tipo de explotación, ya sea el racismo, el sexismo, la homofobia, pero específicamente el capitalismo. Nos damos cuenta que precisamente este sistema económico es el que le da poder a estas estructuras de opresión, que precisamente este sistema capitalista, este sistema basado en la explotación de una clase sobre otra, es el que nos mantiene en la pobreza, en la miseria. Para poder lograr la emancipación por completo debemos buscar un cambio de raíz. Precisamente necesitamos una revolución comunista para poder librarnos del mal que es, la explotación. En el día de hoy, estamos a 9 de marzo, a 2 días de hoy precisamente, se conmemora 52 años de la batalla del 11 de marzo. Una batalla que se dio aquí en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras entre los estudiantes de la universidad en contra de la ROTC, en contra de la policía, en contra de la fuerza de choque y en contra de los guardias de la universidad. Esta batalla fue una victoria para los estudiantes, para la izquierda en Puerto Rico. Vimos cómo se pone en práctica la guerra popular, cómo se pone en práctica la violencia revolucionaria y logramos sacar a la ROTC de dentro del recinto, poniéndolos afuera de afuera del recinto. Esta batalla no comienza en el 71, sino que comienza en los 60, con la formación de grupos derechistas violentos como el Alfa 66 y el escuadrón de... se me olvidó el nombre. Al igual de la formación de movimientos izquierdistas revolucionarios que daban la batalla armada aquí en Puerto Rico a favor de la independencia, a favor de la construcción del comunismo. Precisamente estas tensiones dadas dentro de la Guerra Fría, estas tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, se ven reflejadas aquí en Puerto Rico en esa época, precisamente a través de la Guerra de Vietnam, donde estudiantes y trabajadores de Puerto Rico eran enviados a morir por un imperio que prefería verlos muertos. Precisamente en esta guerra de Vietnam se nos muere Rafael Fefel Varona, estudiante de la UPI, dirigente de la FUPI, la Federación Universitaria Pro Independencia, y miembro fundador de la OCLAE. Rafael Fefel se encontraba en Vietnam dando una visita a una escuela preuniversitaria cuando fue bombardeado por aviones yanquis, resultando en su muerte un año después. En su muerte se convierte entonces en un símbolo de la lucha estudiantil internacional. 3 años luego de eso, en el 70, durante una huelga dentro de la universidad, el entonces rector pide que entre a la fuerza de choque a sacar los estudiantes que son perseguidos hasta las afueras de Río Piedras, resultando en el asesinato cruel y frío de Antonia, quien se asomaba desde su balcón y fue acribillada por la policía. Con estas muertes frescas en la mente, se nos da entonces en el 71 el motín entre los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y la ROTC. Precisamente esta lucha resulta en la muerte del comandante de la Fuerza de Choque de Puerto Rico, resulta en la muerte de un cadete y resulta en la muerte de otro
un oficial. Por lo cual reconocemos esa batalla como una victoria para la clase trabajadora. Reconocemos esa batalla como una victoria para la lucha estudiantil. Y reconocemos esa batalla como una victoria en contra de la militar, en contra de la milicia americana y su presencia en Puerto Rico. Precisamente esa batalla nos enseña, nos pone en perspectiva cómo la izquierda de Puerto Rico se ha ido debilitando, cómo la presencia actual de la milicia en la Universidad de Puerto Rico es resultado de la debilidad de la izquierda. Precisamente, estas organizaciones ya no tienen miedo de estar aquí, reclutan abiertamente, reclutan a estudiantes pobres, reclutan a estudiantes trabajadores a luchar en contra de sus intereses de clase, a luchar en contra de su propia clase, a matar, a perseguir, a hostigar a otros trabajadores con tal de mantener el imperio y el capitalismo en pie. Precisamente, esta lucha sigue al día de hoy y sigue de una forma más intensa que esos días en los 70. Precisamente debemos continuar con esta lucha y en el día de hoy conmemoramos esa batalla. Y como parte de esta conmemoración le damos la bienvenida al doctor Pedro Rivera, que nos va a estar dando un mensaje. El profesor, pues, fue estudiante durante la batalla del 11 de marzo y nos va a dar una perspectiva de lo que fue esa batalla personal. Muy buenas tardes, buenos días todavía. Hoy celebramos la gesta del 11 de marzo de 1971, fecha memorable por su importancia en la historia del movimiento estudiantil de Puerto Rico y la lucha por la transformación de la sociedad puertorriqueña. Personalmente es una fecha significativa para mí porque participé en la batalla del 11 de marzo. Confieso que he perdido algunos recuerdos específicos relacionados a esta fecha. Es más, a veces confundo el 11 de marzo de 1971 con lo acontecido el año anterior, el 4 de marzo de 1970, cuando asesinaron a Antonia Martínez, evento que también me marcó. Primero, quiero ubicar el 11 de marzo en su contexto político y social. Después, contar mi experiencia personal y luego hacer algunos comentarios sobre el movimiento estudiantil en general. Cuando examinamos el 11 de marzo, tenemos que ver cuál es la situación en términos de la lucha, no solamente en Puerto Rico, pero también la lucha a nivel internacional. Hay toda una serie de acontecimientos, relacionados con esa fecha y que tiene que ver con el 11 de marzo y lo ha ocurrido en la Universidad de Puerto Rico. Primero, el avance del anexionismo. En el 1968 ocurre la primera elección de un gobierno anexionista, el gobierno del PNP, lo que representa un cambio significativo en términos del partidismo electoral en Puerto Rico y en términos del contexto ideológico de la discusión política. Un gobierno sumamente represivo, especialmente con respecto al estudiantado de la universidad. Segundo, muy importante, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que Estados Unidos entra en la guerra en 1961 y había protestas contra la guerra de Vietnam, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el resto también en Europa y en otras partes del mundo. La campaña contra el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio, que estuvo vigente desde 1940 hasta 1973, pues hubo una campaña sumamente fuerte para la eliminación del servicio militar obligatorio de los Estados Unidos.
Otro acontecimiento importante de ese periodo, ya fuera de nuestras costas, es lo que ocurrió en mayo en París en 1968, que hubo alrededor de 7 semanas de huelga, ocupación de universidades, ocupación de fábricas, lucha contra el capitalismo, el consumerismo, el imperialismo. Así que es un periodo de mucha agitación política. Por otro lado, en Puerto Rico, la lucha de rescate de terreno. En Estados Unidos, las protestas estudiantiles contra la guerra. Y también en Estados Unidos, la lucha de derechos civiles. Por otro lado, otro elemento de trasfondo fue la Revolución Cubana de 1959, que también tiene su impacto en términos de la lucha política en Puerto Rico, en dos vertientes. Por un lado, nos presenta una situación donde un movimiento revolucionario latinoamericano toma el poder en Cuba, y hay hasta apoyo desde Puerto Rico a ese proceso. Pero por otro lado también nos afectó porque el sector contrarrevolucionario cubano pues llega a Puerto Rico y alimenta también la derecha, la extrema derecha puertorriqueña. Por otro lado, en el 69 se quema el edificio del MPI. En ese periodo, un periodo en que el sindicalismo era más militante, se crea el Movimiento Obrero Unido en 1971, la guerrilla en Latinoamérica, en fin, toda una serie de acontecimientos relacionados con la agitación política y las organizaciones políticas y la lucha contra el capitalismo. Por otro lado, en Puerto Rico también se dio un movimiento de represión. Por ejemplo, está el programa del COINTELPRO, el programa del FBI, en que infiltraban las organizaciones, las dividían, etcétera, ¿no? Así que había un ambiente propiamente, un ambiente, una situación subjetivamente y objetivamente revolucionaria, ¿no? Sin embargo, lo ocurrido en el 11 de marzo no se debe solamente al ambiente existente en ese momento, a ese contexto nacional e internacional, sino que también se debe a la existencia de organizaciones estudiantiles que fueron sumamente importantes en el desarrollo de los eventos. Entre ellos, la Federación Universitaria Pro Independencia, que fue fundada en el 56 y jugó un papel importante en esta lucha. Por otro lado, también la Juventud Independentista Universitaria, organización que estaba afiliada al Partido Independentista, que luego yo era miembro de esa organización y luego nos salimos del Partido Independentista. Así que si no fuera esa conjunción de los estudiantes organizados en sus organizaciones aquí en la universidad y el ambiente general que propicia los eventos de ese periodo, eso se conjuga, ¿no? Para alimentar la situación existente en esos momentos en Puerto Rico y que se relaciona con la lucha contra el ROTC, la lucha contra el militarismo en Puerto Rico y los acontecimientos del 11 de marzo. Ahora les voy a contar mi experiencia personal en esa fecha. El 11 de marzo ocurre mi tercer año de la Universidad de Puerto Rico. Yo era estudiante del programa de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Era miembro de la Juventud Independentista Universitaria, como indiqué anteriormente. El presidente era Luis Ángel Torres, también miembro era Carlos Muñiz, Alejandro Torres, Manuel Medina y otros. El día anterior al 11 de marzo había ocurrido un incidente en el centro de estudiantes con un cadete del ROTC. Y el 11 de marzo se presenta un grupo de cadetes uniformados al centro de estudiantes
y comenzó el intercambio de objetos voladores. Yo me entero y voy corriendo al centro de estudiantes para incorporarme al evento. Los cadetes se refugian en el castillo, lo que ahora donde está el archivo general de la universidad, que es el castillo, era el castillo del ROTC. Y el conflicto se mueve hasta la sede del ROTC, cerca del centro de estudiantes, y se da intercambio de piedra y otros objetos, y hasta intercambio de tiros. Llega la fuerza de choque de la Universidad de Puerto Rico, se repliegan por todo el recinto, pero aquí en la universidad no solamente fue que entró la fuerza de choque estatal, pero también la Guardia Universitaria en ese momento se le entrenó, la policía los entrenó para enfrentar situaciones de motines. Así que había como una pequeña fuerza de choque universitaria también. Entra la fuerza de choque, se repliegan, ¿verdad?, por todo el recinto, y el conflicto se extiende hasta las calles de Río Piedra. Lo mismo que había ocurrido el 4 de marzo cuando asesinaron a Antonio Martínez. El combate se extiende. Estando yo en el recinto, me apresa un guardia y me llevan a la oficina de la Guardia Universitaria. Me encierran en una habitación con que habían otros compañeros estudiantes, y entonces nos encarcelaron en un espacio de una oficina que no tenía muebles, estaba vacío, ahí nos encarcelan, y entonces cada vez que abrían la puerta entraba un guardia, nos daban patadas, puño, lo que sea, nos agredía físicamente, ¿no? Cada vez que se abría la puerta uno temía y uno sentía el temor de que iba a ser un objeto de esa agresión física. Por cierto, sentí un dolor sumamente fuerte en un brazo y hasta sangre, me salió un poco de sangre por un ojo, ¿verdad? Y me llevan al centro médico, y en la ambulancia donde yo estaba en el centro médico había un cadete del ROTC dentro de la ambulancia, que no estaba herido ni nada, sino acompañando a los guardias cuando me llevaban al centro médico. Y en el camino me iban amenazando de que me iban a tirar a la calle, amenazándome cada vez, no, te vamos a tirar a la calle, etcétera, ¿no? Llego al centro médico, encuentran que un brazo que estaba fracturado, me enyezan y me llevan al cuartel general de la policía. A la entrada del cuartel habían 2 filos de policía. Yo tenía que caminar por el medio y de vez en cuando se soltaba algún macanazo en ese proceso. Una vez dentro del edificio, llevan a la oficina de un fiscal y un policía que me da una galleta porque lo estaba mirando, y el fiscal no hace nada, continúa con su procedimiento, etcétera, ¿no? Me llevan a una sala donde había un grupo grande de estudiantes, y después me llaman y me llevan a esta mesa con un documento para que lo firmara. Y detrás de mí, a los lados, mejor dicho, habían estos 2 guardias grandes, fuertes, o sea, y entonces me dicen, pues, firma aquí. Y entonces yo no sabía qué hacer en ese momento, y bueno, pues, yo estaba loco por salir, así que yo digo, bueno, está bien, voy a firmar. Firmé, y entonces luego me reintegran a la sala donde estaban los estudiantes, me llaman, y entonces encuentro que el padre de un buen amigo que es abogado, pues logró sacarme del cuartel. Esa fue la experiencia, ¿no?, que tuve aquí para que vean cómo realmente que funciona todo esto, ¿no? Uno ve las películas de televisión y entonces que te arrestan y te dan los derechos de Miranda, y etcétera, y ya uno sabe que cuando a ti te arrestan, no, eso ni siquiera lo piensan.
Por otro lado, este evento y el hecho de que me arrestaran, bueno, el caso se cayó en corte, ¿no? El caso se cayó en corte, por una cuestión técnica se cayó en corte, pero que años posteriores, en el 1989, en un viaje a la República Dominicana, no me dejan entrar a la República Dominicana. Yo tenía un impedimento de entrada a la República Dominicana, y porque agarran mi pasaporte, me llevan a una oficina y me dicen, usted tiene impedimento de entrada. No, primero me preguntan, bueno, usted estuvo en los eventos del 11 de marzo, cuando mataron a 2 oficiales. Yo dije, sí, yo estuve en ese evento. Usted tiene impedimento de entrada. Así que en 1989, o sea, 19 años después, todavía eso estaba lo más seguro, tiene que haber sido la Interpol, ¿no? La información llegó a la Interpol, ¿no? Así que esa ha sido mi experiencia, ¿no? Con el 11 de marzo. Ahora quiero hacer unos comentarios sobre el movimiento estudiantil. La batalla del 11 de marzo del 71 fue posible por la existencia de un movimiento estudiantil producto de un proceso. O sea, que no fue una creación inmediata, sino que realmente fue el resultado de todo un proceso histórico de varios años, desde el inicio de la universidad. No voy a mencionar todos los eventos que han ocurrido en ese proceso, pero fue el resultado de un proceso, ¿no? Para lograr ganar batalla, para que adelanten el movimiento estudiantil, es necesario que continuemos con la organización, divulgación y agitación e ir aprendiendo de la experiencia de lucha. Para cuando existan las condiciones, el estudiantado, tenga las herramientas necesarias, organizativas e ideológicas para la batalla. Relacionado con lo anterior, debemos evitar el inmediatismo. Aunque no podemos anticipar los acontecimientos futuros, debemos prepararnos para los escenarios posibles. Y esto toma tiempo, no tengamos prisa. Si comparamos la situación del movimiento estudiantil actual y la situación existente en los 70, en los 60 y 70, podríamos decir que prácticamente no existe movimiento estudiantil universitario en este momento, ¿no? Así que tenemos un gran reto, ¿no? en ese sentido, ¿no? Por otro lado, nos enfrentamos a un mundo distinto, claro, una coyuntura mundial distinta, dominada por el neoliberalismo, y en la izquierda está dominado por el reformismo, ¿no? Y lo mismo ocurre a nivel nacional. Las luchas que sobresalen hoy en día son distintas a las que existían en momentos anteriores, en términos de temas, en términos de tecnología, forma de organización. Ya no es Vietnam, es Ucrania. Ya no son las minas, sino las playas y la frontera. Ahora hay muchas luchas que son luchas comunitarias. Ya no se usa mayormente el boletín impreso, sino los blogs y las plataformas. Ahora hay un gobierno con mucho menos poder, bajo la Junta Imperial, pero en el fondo los mismos problemas continúan teniendo, porque tenemos las mismas raíces. El sistema no ha cambiado, o sea, seguimos viviendo bajo un sistema capitalista colonial, que es donde se fundamenta la serie de problemas que confrontamos los trabajadores en el mundo. A nivel nacional hay una izquierda débil, los sindicatos también son más débiles que lo que existían en aquel momento. Pero continúan las contradicciones del capitalismo y del colonialismo. Debemos entender que, aunque mencioné de que es un momento de debilidad, pues toda lucha tiene su alza y su baja, y estamos en un momento de baja. Pero que en conmemoración de esta gran gesta del 11 de marzo, debemos seguir reconstruyendo el movimiento estudiantil, y no solamente el movimiento estudiantil, la lucha en general. Ese es el reto que enfrentamos.
Esto apunta a la necesidad de ir recuperando territorio perdido, pero hacerlo con una perspectiva revolucionaria, comunista, vinculada a lo que está ocurriendo en el país y a nivel internacional. Hay que ir desarrollando ese movimiento para ir creando las condiciones favorables que adelanten el proceso revolucionario. Y para cuando se den las condiciones subjetivas y objetivas propicias, estemos adelantados en nuestro trabajo organizativo y podamos aportar a la lucha revolucionaria. El mundo no es un conjunto de cosas aisladas y estáticas. Lo contrario, todo está conectado y todo está conectado. Y todas las cosas cambian. Debemos tener claro que vivimos en una sociedad de clase. Los conflictos son manifestaciones de las contradicciones de clase. Los estudiantes no están por encima de la lucha de clase, por lo que hay que aquilatar las posiciones de los estudiantes en términos de clase, que se identifiquen con los intereses de la clase trabajadora y no con los intereses de los explotadores. En las aulas se puede hacer labor revolucionaria, pero la revolución no se hace en las aulas, la revolución se hace en la calle. Y debemos tener eso bien claro, ¿no? Que la revolución se hace en la calle. Sigamos en esta lucha. Que viva el comunismo. Que viva la clase obrera. La clase obrera no tiene frontera. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pedro Rivera. Excelente mensaje. Precisamente las condiciones de hoy en día se reflejan bastante bien las condiciones de los 70. En ese momento se estaban dando estos movimientos derechistas y hoy en día los vemos a través de la formación de grupos fundamentalistas y a través de la presencia de la NSA y el Departamento de Defensa, la FBI, que están constantemente reclutando estudiantes de la Universidad de Puerto Rico para llevar a cabo su trabajo de opresión y su trabajo de persecución. Ahora, con este mensaje, les voy a dejar con un acto musical de parte de nuestros compañeros y camaradas.
Muchas gracias por estar, gracias por participar aquí. Que viva el comunismo, que viva el estudiante trabajador, que viva la clase trabajadora, que viva Puerto Rico libre y comunista. ¡Que viva!